Es un placer para mí dar inicio a este ejercicio de jornadas de verano de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, representados nosotros por el Centro de Estudios de Posgrado, ¿sí? Y en esta posibilidad de ofrecerle a nuestros alumnos un espacio público para que puedan compartir con ustedes sus ideas, sus organizaciones y sus conocimientos. En esta ocasión tenemos la presentación del trabajo de parentalidad y violencia que coordina la doctora Tere del Bosque con sus alumnos que terminaron quinto semestre de la maestría de psicoterapia general y que ya dan camino a sexto semestre. Entonces doy la palabra a Tere del Bosque, quien coordinará el evento, y de nuevo agradezco a ustedes su interés y su participación en esta jornada de verano que nos permitirá durante estos 2 meses entre el espacio intersemestral para poder continuar semana con semana el ejercicio académico. Estamos en casa, pero no somos pasivos y seguimos todo el tiempo en contacto con lo que nos interesa, que es la psicoterapia y el psicoanálisis. Tere, muchas gracias. Adelante. Gracias, Ruth. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta mesa titulada Parentalidad y Violencia, que como ya dijo Ruth, presentan los alumnos de quinto semestre, ya próximos a graduarse, les falta un semestre. El primer trabajo que vamos a escuchar es de Sofía Caballero Ruiz y ella titula su trabajo Mamá Borderline y su hijo. Te escuchamos, Sofi. Gracias, Tere. Gracias, Ruth. Bueno, Mamá Borderline y su hijo. ¿Qué significa ser borderline? La estructura fronteriza difiere de la neurosis y la psicosis, pero tiene componentes de los dos. Por eso, su nombre está en la frontera de ambas estructuras. Claro, siempre hay que tomar en cuenta el nivel del funcionamiento de la persona para ver si se encuentra más hacia el nivel bajo, que sería pegado a lo psicótico, o hacia el nivel alto, que sería pegado a la neurosis. Aunque usualmente suelen compartir características sintomatológicas de la neurosis y tener episodios psicóticos como sería la pérdida de realidad, alguna distorsión o alucinación. Su yo no se integró por completo, por lo que está escindido y debido a esto hay una labilidad yoica. Esto significa poca tolerancia a la ansiedad o a la frustración, falta de control de impulsos, poco uso de la sublimación. Utilizan mecanismos de defensa más primitivos, como la escisión o en un nivel menos estructurado, la disociación. Por esto es importante lograr que en el proceso terapéutico puedan lograr la integración. Kemper, 1979. De acuerdo al DSM-5, está en el grupo B, que es de los trastornos menos frecuentes. Por otro lado, en la teoría de las relaciones objetales, una persona tendrá una estructura fronteriza porque hubo una falla en el desarrollo en la etapa de la simbiosis. Algunos aspectos predominantes son la inestabilidad emocional, respuestas exageradas e irracionales, mucho enojo e ira que pueden causar autolesiones o suicidio, impulsividad, inestabilidad en sus relaciones interpersonales por la falta de control en sus emociones que causan que las personas cercanas a ellos se alejen o que la misma persona los aleje debido a la idealización y luego la devaluación. Sensibilidad al rechazo debido al miedo al abandono que sienten y actúan pegándose de más o dependiendo. Ideación paranoide suele malinterpretar actitudes hacia la persona misma. Baja autoestima, difusión de identidad, entre más características. Ahora, probablemente hemos escuchado este término varias veces, y no solo en este artículo. Sabemos las características, su comportamiento, su nivel de funcionamiento, sus mecanismos de defensa, incluso el predominante de sus relaciones interpersonales. ¿Mande? No se está escuchando. A ver, ¿se perdió la señal? Es que alguien puso su micrófono. Ok. A ver, Sofi, continúa. ¿Qué fue lo último que escucharon?
Continúa donde, sí te escuchamos hasta Ok. casi el último, sí. Sigue donde ibas. Ok, sabemos las características, su comportamiento, su nivel de funcionamiento, sus mecanismos de defensa, incluso el manejo predominante de sus relaciones interpersonales. Y hay otro aspecto muy importante a tomar en cuenta, la madre. ¿Qué pasa con una mamá fronteriza? La relación que llevará con sus hijos también es muy importante. Según Margaret Mahler, las fases del desarrollo van de 0 a 1 meses la fase autista, de 1 a los 5 meses la fase de simbiosis y los 5 a los 36 meses la fase de separación-individuación. Al inicio del trabajo de un pequeño resumen sobre las características de las personas que tienen una estructura fronteriza. Esto lo hice con la finalidad de poder ilustrar cómo se comportan estas personas para de este modo poder imaginarnos más cómo sería la actitud de una mamá hacia su hijo. Pero, ¿cuál es la importancia entre la relación madre-hijo? John Bowlby nos habla de la teoría de apego. Él nos explica de lo importante que es el lazo que se crea entre el bebé y su cuidador, por lo que los primeros meses de vida son fundamentales para el desarrollo de las personas. El apego es el vínculo que desarrollará con el objeto primario. Este vínculo puede ser seguro, inseguro o confuso. La respuesta que el bebé sentirá que viene del objeto primario a sus necesidades. El bebé tendrá respuestas y actitudes para poder crear un vínculo. Si este vínculo se lleva de manera exitosa y hay un apego seguro, significa que el bebé se siente aceptado, pero más importante de todo, sentirá seguridad. Que esta seguridad en un futuro será con la misma seguridad que enfrentará al mundo exterior. Las madres fronterizas no logran mantener un apego seguro con sus bebés, no logran brindarles esta seguridad tan importante, por lo que en el futuro serán personas desconfiadas de sus acciones, así como de sus percepciones y también dependientes. Aquí cito una frase de John Bowlby. Un niño que sabe que su figura de apego es accesible y sensible a sus demandas, les da un fuerte y penetrante sentimiento de seguridad y le alimenta a valorar y continuar la relación. Hobson, en el 2005, hizo un estudio en donde identificó que el 80% de los niños con madres fronterizas tienen un apego desorganizado. Y este tipo de apego en situaciones puede ser más dañino que el evitativo, ya que la madre tendrá una conducta impredecible debido a su propia inestabilidad emocional, por lo que a veces actuará agresivamente o habrá maltrato. En estos casos, el pequeño será dependiente de la madre, porque todavía no puede sobrevivir por él mismo. Entonces, busca las maneras de adaptarse y poder relacionarse aún con el apego desorganizado. Lo ideal sería que en estas situaciones exista otra fuente de apego que le pueda brindar todo el cariño y estabilidad que el niño necesita. Pero en los casos que esto no sucede es cuando se podría también desarrollar una estructura borderline. En el 2013, en la Revista Internacional de Psicoanálisis, Andreina Barrera hizo un estudio donde se realizó una comparación de niños con mamás fronterizas y mamás neuróticas. Y se pudo observar cómo tienen diferentes patrones de comportamiento. Por ejemplo, los niños con mamás fronterizas tienen una pobre regulación emocional y más uso de la fantasía y la relación con el trauma que se vivió. Curiosamente, igual se notó cómo los roles entre padres e hijos no están bien delimitados, y a veces esto se invertía, en donde el hijo toma el rol del padre y viceversa. Hay malas expectativas de los padres por los recuerdos de la infancia y cómo fueron percibidos. Habrá miedo al abandono anticipado, ya que los padres son inestables. Existe incongruencia en sus conductas. Estos niños no recibieron límites claros y definidos, por lo que después en sus actos ellos también tendrán comportamiento discordante. Por ejemplo, recogen su cuarto y minutos después, lo desordenan todo de nuevo. Chebowski ha estudiado estos temas y ha notado cómo un niño tiene muchas más posibilidades de desarrollar una persona borderline si su mamá también la tiene. Una característica muy importante en la estructura borderline y por ende en este trabajo es la dependencia. Cuando una mamá borderline tiene a su hijo, los primeros 5 meses será una fase de dependencia, que es lo que estas personas gozan.
Lo que aquí es una etapa buena y son calificadas como excelentes madres, ya que están presentes y cumplen sus necesidades. El problema se presenta más notorio cuando llega la fase de separación e individuación, a partir de los 5 meses. Esto llega a ser muy difícil porque mamás fronterizas no toleran la separación del otro, por lo que entra una angustia nueva ante la nueva actitud del bebé. Por lo tanto, este apego que resultaba ser seguro empieza a tener problemas para poder afianzarlo. Como Winnicott menciona, va a resultar complicado que el bebé tenga un ambiente facilitador, ya que será con mucha inestabilidad y no percibirá a la madre como suficientemente buena, ya que no habrá una buena internalización del objeto. A pesar de que en los primeros 5 meses de vida se percibe una buena relación por parte de la madre al hijo por la dependencia, también en estos meses se logra una constancia objetal, que en estos casos el bebé no lo podrá conseguir porque no podrá internalizar una madre amorosa y cálida. En cambio, internalizará una madre sin vida, que por momentos es buena, pero por otros momentos es mala. Esta interacción entre madre y bebé afectará causando en un futuro una desregulación emocional. A través de la mirada, la madre expresa mucho a su infante, pero será complicado que esta madre logre esa calidad, ya que estará centrada en lo suyo, porque sabemos que un rasgo de los borderline es tener escasa empatía hacia los demás. A los 6 meses de edad, el bebé empieza a notar los gestos de la madre y esto crea una dinámica recíproca. La madre verá a su hijo con gestos cálidos y reconfortantes, y el bebé le regresará a su madre la expresión. Esta imitación de emociones y gestos resultará complicado para una madre fronteriza, que no distingue claramente sus propias emociones ni las de su bebé, por lo que le estará externalizando al bebé confusión y disontonía. Nos podemos imaginar a un bebé llorando y una madre con poca tolerancia a la frustración e impulsividad, proyectándole esto mismo a su bebé a través de la mirada. Por la escisión, no podrán sentirse conectados con su bebé. Por lo tanto, el bebé no podrá internalizar una buena madre, ya que no hubo una conexión. Las madres que estamos mencionando se encuentran en el nivel de esquizoparanoide de Melanie Klein. A pesar de que esta fase se sigue retomando a lo largo de la adolescencia y la adultez y nunca se está por completo en la fase depresiva, en pacientes con una organización fronteriza está más marcada la posición esquizoparanoide, por lo que su forma de relacionarse y sus mecanismos de defensa pertenecen más a esta decisión, en vez de lograr una integración del yo y el objeto. Entonces, para que el bebé logre desarrollar una posición depresiva, tiene que haber internalizado un objeto bueno. Así, el objeto malo deja de ser tan amenazante y se logra la integración. Pero si no se logra esta maternalización natural, las defensas esquizoides y la ansiedad paranoide persistirán. Esto es algo clave, ya que se han visto estudios, como el mencionado anteriormente, de Chebosky, que personas que vienen en donde alguno de sus padres tiene personalidad fronteriza son 4 veces mayores las posibilidades para que el bebé lo tenga, con fallas en la constancia objetal, individuación y dependencia. ¿Ya terminaste, Sofía? Sí, gracias. Ok, ok. Bueno, muchas gracias, Sofi, por tu trabajo interesante, muy actual, porque se trata pues de patologías contemporáneas, patologías actuales y toda la dificultad que hay alrededor de este vínculo que se establece entre este tipo de madres y su hijo. Muchas gracias por tu trabajo. Vayan anotando sus comentarios o las opiniones que tengan para el trabajo de Sofi y al final los iremos respondiendo. Gracias. Vamos ahora con el trabajo de Marcela Salazar. Marcela Salazar nos va a presentar su trabajo que se titula Posmodernidad versus parentalidad, límites de los microrrelatos de la crianza. Marce, ¿dónde estás? Adelante. Aquí estoy. Sí. Bueno, a través de la historia se ha mirado con distintos ojos a los padres.
formadores de las nuevas generaciones. Lo que se les exigirá a quienes se vuelven padres dependerá de varios factores, como una zona geográfica determinada o una época específica, así como los movimientos de pensamiento presentes en estos. A finales del siglo XIX, el médico Sigmund Freud se dio la tarea de estudiar y desarrollar una cura a una enfermedad llamada histeria, polémica por sus síntomas incomprobables en órganos y por ello muy poco tratable por el cuerpo médico. En un principio, a través del ejercicio de la hipnosis, es que se empieza a vislumbrar la relación que esta incomprendida enfermedad tenía con la sexualidad reprimida. Freud fue aborrecido por una sociedad donde los valores forzaban a la gente a demostrar un semblante de intelectualidad y pureza. Todo esto relacionado con el movimiento cultural del modernismo, el cual es caracterizado por perseguir ideales de una verdad única y sistematizada por el método científico, límite que también permeó en el desarrollo del psicoanálisis, y tema por el cual Freud también fue atacado al no poder sustentar con pruebas concretas el contenido de su nueva teoría. En la actualidad nos encontramos inmersos dentro del movimiento cultural posmoderno, el cual se empezó a formular en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Suceso que evidenció el escepticismo hacia una panacea de metarrelatos positivistas del modernismo, los cuales intentaban lograr verdades universales. En respuesta a estos metarrelatos que intentaban explicar una realidad imposible de abarcar, se optó por recurrir a los microrrelatos, que pretenden explicar solo una porción específica de la realidad. La verdad tiene varios elementos. El problema es cuando un elemento parcial de una experiencia en particular es generalizado. Por ello parecería que ya no importa cuánto tiempo y cuánta profundidad se haya indagado un tema por profesionales formalmente instruidos, sino cuántos adeptos tengan una nueva teoría. En este aspecto, el conocimiento, la verdad, se ha vuelto un asunto mercadológico. Entre un tema sea más buscado, más comprado, mayor sería su estimación de veracidad ante el público. El desarrollo del psicoanálisis se presenta como un reto a concebir desde el encuentro del posmodernismo y el modernismo, ya que esta disciplina no tiene características importantes de la ciencia positivista, como es la verificabilidad de sus procesos, pero al mismo tiempo tiene conceptos que pueden ser generalizados, como puede ser el inconsciente. Uno de los conceptos más importantes, pero también más controversiales que aportó la teoría psicoanalítica, fue el de la sexualidad infantil, en el cual se enuncia que la sexualidad no es exclusiva de los adultos, así como que ésta no debe ser confundida con la genitalidad. Freud, en su texto Tres ensayos sobre teoría sexual, aborda temas escandalosos como lo es la perversión, la cual es descrita con un aspecto uniforme dentro de las etapas tempranas del desarrollo humano, así como también se habla de las conductas sexuales pregenitales, las cuales se encaminan y dan forma a la sexualidad y genitalidad adulta. El hablar sobre estos temas, incluso en la actualidad, es harto complicado, pese al largo tiempo que se han registrado en la existencia. Son temas que difícilmente se tocan en cuanto a la crianza se trata. Desde la época de Freud y hasta la actualidad, los temas que remiten al cuidado y la crianza de los hijos han sido colmados de contenido de publicaciones e investigaciones médicas, ya que son consideradas como que tienen un fuerte y confiable sustento en el cual se pueden apoyar para poder implementar o fomentar ciertas pautas de cuidado como predictores de un sano desarrollo. Lo cierto es que el área referente a lo físico u orgánico es una parte grande e importante, sobre todo en pequeños de tiernas edades. Pero ser padre no se limita al cuidado de los aspectos biológicos. Para poder describir los fenómenos que suceden más allá de lo biológico y que forman parte de la relación de los padres con sus hijos, podemos utilizar el concepto de parentalidad, que nos hace referencia a una construcción psíquica con orígenes intersubjetivos e intergeneracionales que sustenta de manera individual la manera de concebir la tarea de ser padre. Habiendo sumado el aspecto psíquico al entendimiento del desarrollo de la relación padres e hijos, puede dar pie
a la idea de que sumando estos factores ya se tiene todo bajo control, que cuidando los aspectos físicos y el aspecto de los cuidados emocionales, el desarrollo del niño sería el ideal, pero desgraciadamente no es así. Como un ejemplo, en el artículo Análisis de la fobia de un niño de 5 años, unos padres que consideraron valiosos los aportes del psicoanálisis en cuanto al área del desarrollo se contactan con Sigmund Freud para tratar de dar fin a una fobia que agobia a su hijo Hans. En este artículo es interesante observar cómo un padre interesado por el psicoanálisis, pero no por ello un experto, trata de hacer que la teoría psicoanalítica conocida hasta entonces encaje con el padecimiento de su hijo. Fuera de que el pequeño Hans pudo librarse por entero de su malestar, son notables algunos aspectos que ni él ni Freud tomaron en cuenta, como por ejemplo la castración simbólica ejercida por la madre o los efectos adversos de su relación sobreerotizada. Además de que los métodos por los cuales el padre quiso acceder al material inconsciente rayarían en lo irritante e intrusivo. Es cierto que es un hecho que en la época todavía no se desarrollaban métodos específicos para tratar niños con psicoanálisis, además de que no existía la cantidad de material teórico del que se puede disponer hoy en día. Las preguntas que inundan a muchos padres empiezan en ocasiones con un ¿qué tanto?, ¿cada cuánto?, ¿por cuánto tiempo? Todas estas preguntas nos remiten a cantidades, como si existiera un aparato de medición para medir la necesidad afectiva, la satisfacción afectiva, la tolerancia a la frustración, la vinculación. Por ello podemos ver movimientos, asociaciones o grupos que se dedican al fomento o introducción de ciertas prácticas referentes al cuidado y la atención y teoría del desarrollo, apoyeros de teorías inconexas, simplificadas, racionalizadas, así como contenidos llevados al extremo o tergiversados a conveniencia del divulgador. Se pueden encontrar movimientos en los cuales se incita al amamantamiento hasta que la madre deja de producir leche, en un acercamiento a la sabiduría de la naturaleza. El resultado son madres que amamantan a sus hijos incluso hasta edades posteriores a la entrada de la escuela, dejando de lado los preceptos existentes desde hace décadas sobre la sobreerotización de los infantes o la propiciación de maternidades perversas, las cuales pueden tener efectos diversos y posiblemente adversos, los cuales pueden presentarse a corto plazo en algún momento de la infancia, adolescencia o adultez, y en casos no tan benevolentes se pueden tornar problemas de personalidad que se presentan en etapas remotas con síntomas tan inconexos que necesitarán un mayor esfuerzo por aquel que consulta y para el profesional que lo trate. Una de las transiciones más aceptadas dentro de los formatos de parentalidad es vincularse con los hijos de una manera menos autoritaria, lo cual ha sido un gran avance en el desarrollo de convivencias apropiadas para el desarrollo. Pero como en muchas tendencias, llevar al extremo actitudes permisivas puede llevar a distintas alteraciones en el desarrollo, como podría ser el desarrollo de un superyo muy severo, que a falta de la posibilidad de expresar agresión hacia el exterior, lo dirigen hacia ellos mismos, o el debilitamiento del yo, lo cual implicaría una reducción en la capacidad de la tolerancia a la frustración o incluso daños en el sentido de la realidad. Fennikel mencionaba que el hecho de que los padres intentaran reprimir todo su enojo provocaría que éste reapareciera en las formas menos adecuadas. Es normal que la expresión de enojo de padre también provoque del mismo modo reacciones agresivas en sus hijos, las cuales son normales y tendrían que aprenderse a modular dentro del desarrollo. Intentar evitar que los niños se frustren es irreal. Ciertos niveles de frustración son recursos valiosos para el desarrollo. La cuestión es cómo esta puede ser neutralizada por los padres de acuerdo a la etapa del desarrollo de su hijo para que esta pueda ser considerada como eutrófica. En la actualidad también asuntos relacionados con la inclusión de la teoría de género en la educación han sido centrales, en función de que no se discrimine y se incluya a la comunidad LGBTIQ+. Esto es un aspecto muy importante ya que hace algunas décadas tener una orientación sexual
distinta a la heterosexual, era considerada como un padecimiento psiquiátrico y en algunos lugares un delito. Bueno, desgraciadamente en algunos lugares sigue siendo un delito, de hecho. Pero desde la exposición del texto, 3 ensayos sobre heterosexual, se pudo vislumbrar algunas etiologías de las variaciones de elección de objeto. Freud pudo exponer varios tipos de homosexualidad en función a la dinámica psíquica desarrollada a partir de fijaciones en etapas infantiles. Esta explicación parecería tener un tinte negativo o patológico. Lo cierto es que todos tenemos fijaciones, pero no todas tienen un efecto en nuestra elección de objeto sexual o no son motivo para que uno sea señalado, segregado o incluso condenado legalmente. Otra contribución muy importante de parte del psicoanálisis es la profundización de las dimensiones de la sexualidad y sus orígenes en los formatos polimorfo-perversos de la sexualidad infantil, con lo cual se observa que las elecciones de objeto tienen relación con el curso de nuestro desarrollo y no es algo que esté predeterminado. Esto se suma a la premisa de que los niños no tienen una conceptualización sobre el género innata. Esto corresponde a adecuaciones culturales y familiares. Será en la adolescencia donde el establecimiento de la identidad sexual específica será una tarea trascendental. Sería un trabajo tremendamente arduo para los padres poder estar al tanto de cada aspecto de la vida de sus hijos. Así como esto no garantiza el bienestar integral o el desarrollo ideal, cualquiera que esto signifique, el cual dependerá de los ideales depositados en el niño. Lo que sí es posible es hacer ejercicios críticos dentro de la toma de decisiones para la crianza de los hijos, siendo conscientes y coherentes dentro de los límites entre padres e hijos y considerar el hecho de algunos conceptos y contextos para el adulto, que para el adulto son fácilmente comprensibles, no lo son para un niño. Por ejemplo, no sería apropiado para un niño observar a sus padres teniendo relaciones sexuales, por más que este sea un acto normal y natural. Se debe tener en cuenta que el niño desconoce el contexto en el cual esta relación se da y carece de la capacidad de entender qué es lo que sucede. Todas las vicisitudes dentro del desarrollo de un niño, las hayan resultado de manera problemáticas o se hayan librado con espontaneidad, se harán evidentes dentro de la pubertad y la adolescencia, en donde las tareas de individuación y la asunción de una identidad sexual tienen un papel protagónico dentro de las tareas a resolver. Y también en sus angustias, ya que estas tareas se ven aún más complicadas si se han tenido problemáticas en la infancia o si el adolescente se desenvuelve en situaciones arduas. Una de las quejas comunes de los padres de los hijos en la etapa de adolescente son sus actitudes irritables entre muchas situaciones, que en muchas ocasiones llegan a los padres a considerar una etapa desagradable y fastidiosa. En esta enunciación existen varios factores, yo las dividiré en dos, las que conciernen a los padres y las que conciernen a los hijos. Dentro de las que conciernen a los hijos, es notable que muchas expresiones de agresión puedan verse enlazadas a la inevitable sensación de pérdida de identidad a la que están sujetos los adolescentes, que en el camino se encuentran con desidentificaciones con los padres e identificaciones fluctuantes con pares e ídolos, y el camino a su propia identificación sexual. Y en ocasiones los deja sin capacidad para el ejercicio de las transformaciones pulsionales, con lo cual, para restaurar su estabilidad requieren posicionarse por sobre del objeto que en un momento dado ellos sienten que les impone algún tipo de frustración. En un formato más severo podría relacionarse con problemas de capacidad de simbolización y una severa intolerancia a la frustración, lo que puede llevar a actuaciones de agresión de manera externa en relación con los demás, pero también en un formato de agresión interna en donde podemos observar fenómenos como abuso de sustancias, conductas sexuales riesgosas, depresiones, etc. Dentro de las que conciernen a los padres, las dificultades aumentan en cuanto hay un rechazo por las vivencias propias de la adolescencia, pues en esta situación se pierde gran parte de la empatía por las situaciones complejas que viven los adolescentes. A esto se le suma el cambio generacional que impone a los padres el repensarse de sus propios roles, lo que puede evidenciar vacíos en las identificaciones con los padres y que estos se vuelvan inflexibles e incluso agresivos ante los cuestionamientos que les presentan sus hijos.
como por ejemplo las características de los roles de género o la apertura a ciertas prácticas sexuales. Como conclusión, considero que las tareas que impone la parentalidad son vastas y arduas, además de que son cambiantes dependiendo de la edad de los hijos y las características culturales en las cuales una familia está inmersa. Las condiciones actuales en donde es tan fácil encontrar información como también proporcionarla, es un deber hacer revisiones exhaustivas, a la vez que hacer uso de nuestra capacidad de discernir para poder acercarnos a cubrir de mejor manera y en mayor medida las inquietudes que se presenten en la tarea de la parentalidad. El psicoanálisis se ha reconocido por mucho tiempo como una disciplina complicada, la cual solo puede ser entendida y abordada por personas profundamente cultivadas en esta área, a la vez que la divulgación descontextualizada ha logrado una visión negativa y poco accesible para quienes no se dedican por entero a esta disciplina. Por eso es responsabilidad de los que estudiamos formalmente que podamos divulgar un saber contextualizado, accesible, más no simplificado, en pro de los temas tan importantes como lo es la parentalidad. Gracias. Perdón. Marce, muchas felicidades por tu trabajo. Me parece un tema muy interesante. Nos haces ver cuán complicados son todos estos aspectos que están en el papel de los padres para promover el desarrollo integral de sus hijos. ¿Sí? ¿No me escuchan? Sí, ya. ¿Sí? Y bueno, realmente sí es una tarea ardua y difícil para los padres en esta época de la posmodernidad. Bueno, qué bien que mencionas cuáles son los aportes que el psicoanálisis tiene que hacer en este tema tan importante. Vamos a pasar a nuestro último ponente, el trabajo que presenta Francisco Robles, que se titula ¿Por qué la culpa? Reflexiones sobre la violencia de los padres hacia sus hijos. Paco, adelante. Gracias. Bueno, ¿por qué la culpa? Reflexiones sobre la violencia de los padres hacia sus hijos. Clásicamente entendemos la culpa como angustia del yo frente al superyo, como angustia tópicamente definida. Es tanta su importancia en el cuerpo teórico freudiano que incluso llega a ser uno de los elementos que determina la famosa reacción terapéutica negativa, contra la cual el análisis poco puede hacer. Pero más allá de una grave neurosis obsesiva o de un superyo sádico, ¿qué hay con la culpa? ¿Está determinada únicamente por la prohibición del incesto y del parricidio y o la angustia depresiva? ¿Qué papel juega la culpa en la relación entre los padres y sus hijos más allá del Edipo, cuando la parentalidad conlleva violencia? En este escrito me propongo analizar algunos aspectos del papel de la culpa de los padres y los hijos cuando existe violencia en la relación progenitores-infante. Y quizá haya oportunidad de rozar el tema de la culpa del terapeuta en el tratamiento de pacientes violentados. La culpa en Freud y Klein. Empecemos por pasar revista a los conceptos freudiano y kleiniano de la culpa. Para Freud, un momento crucial del desarrollo es el sepultamiento del complejo de Edipo, que marca la entrada a la latencia y el establecimiento de una estructura psíquica, el superyo, siendo este el heredero de aquel. En palabras de Freud, y abro cita, una investidura de objeto es relevada por una identificación, cierro cita, y este proceso contribuye en gran medida a la formación del yo y del superyo. Esta identificación sería una manera de preservar al objeto resignado, y desde ya señalaremos la relevancia del siguiente pasaje del yo y el ello. Abro cita. El carácter de ello es una sedimentación de las investiduras de objetos resignadas. Contiene la historia de estas selecciones de objeto. Cierro cita. Más adelante volveremos sobre esto. La severidad de este superyo y por lo tanto la intensidad de los sentimientos de culpa será directamente proporcional a la intensidad de las emociones sexuales y agresivas del complejo de Edipo y a lo súbito de su represión. Cuestiones que a su vez estarán determinadas por la calidad de la relación del niño con sus progenitores. El superyo sería, así, la agencia representante de nuestro vínculo parental. Y el resultado, en una palabra, es que la tensión entre las exigencias de este superyo y las operaciones de ello será sentida como un sentimiento de culpa. Asimismo, la sedimentación del superyo posibilita la vida en sociedad,
por lo que puede ser descrito también como un proceso civilizador o culturalizador. Melanie Klein, por su parte, citó el nacimiento de los sentimientos de culpa en un periodo mucho más temprano. Durante los primeros 3 o 4 meses de vida, esto es, durante la posición esquizoparanoide, están en su auge los procesos de decisión que dividen al objeto en un objeto pecho bueno y en un objeto o pecho malo. En el objeto bueno convergerían las experiencias de gratificación y reaseguramiento, o sea, las experiencias de amor, mientras que las relaciones con el objeto malo estarían marcadas por experiencias de frustración, persecución, odio y agresión. Por medio de la proyección de las pulsiones de vida y de muerte se establecerían relaciones con representantes externos del objeto bueno y del objeto malo, respectivamente. De manera simultánea, el proceso de introyección erigiría dentro del propio yo, un yo rudimentario, un objeto persecutorio totalmente malo y uno idealizado totalmente bueno, siendo esta introyección el origen del superyo temprano. En esta posición predomina la ansiedad persecutoria, el temor a la aniquilación del yo por parte del objeto malo, tanto interno como externo. Pero es en la posición depresiva donde la culpa comienza a jugar un papel determinante. El predominio de las experiencias de amor sobre las experiencias de odio da lugar a una gradual integración de los aspectos buenos y malos del objeto, esto es, a la síntesis de impulsos destructivos y sentimientos de amor hacia un mismo objeto. Esta nueva relación con un objeto total es la base del surgimiento de la ansiedad depresiva, un temor de haber destruido el objeto amado a causa de los propios impulsos agresivos. Está aquí ya presente un sentimiento de culpa, pues es el sujeto mismo el causante de la destrucción del objeto amado y se hace sentir de manera que siente una necesidad de preservarlo, reparar el daño o revivirlo, la tendencia a la reparación. Esta es la culpa reparatoria, un sentimiento que si bien es doloroso, promueve una relación positiva y creativa con el objeto y con el mundo circundante. A partir de este brevísimo repaso teórico podemos señalar algunos puntos que atañen a este trabajo. Tanto Freud como Klein consideran la relación con el objeto real como un aspecto que tiene influencia en el carácter que tomará el superyo, sea este severo o indulgente, amoroso o persecutorio. Sin embargo, para ambos lo determinante es la elaboración psíquica de dicha relación, o sea, la distorsión de la percepción del objeto que tiene lugar como consecuencia de los impulsos sexuales y agresivos que se dirigen hacia él. Así, para Klein, cuanto mayor sea la carga del instinto de muerte presente en el bebé, tanto más intensos serán los mecanismos de proyección, introyección e identificación proyectiva, y por lo tanto más intensas las angustias persecutorias. Independientemente de la calidad de la relación con el objeto real, el factor constitucional determinará la cualidad de dicha relación y marcará así el desarrollo posterior. En Freud vemos que tanto los factores constitucionales como los accidentales ejercen una influencia en la formación de las estructuras psíquicas. ¿Alguien compartió su pantalla? Bueno. Sí. En Freud vemos que tanto los factores constitucionales como los accidentales ejercen una influencia en la formación de las estructuras psíquicas, pero el acento está puesto en la vida fantasmática, como lo dejó claro cuando abandonó su primera teoría del trauma, la mal llamada teoría de la seducción, esbozada en la etiología de la histeria de 1896. El niño distorsiona la realidad por medio de sus fantasías, y hasta puede llegar a fantasear haber sido víctima de un abuso sexual, lo cual sería la expresión de un deseo. Pero en el caso de la culpa, ¿realmente podemos darle más peso a los factores constitucionales que a los relacionales? Por otro lado, ambos autores exponen estas teorías como procesos de desarrollo normales, esto es, como fenómenos que se presentan cuando no ocurre ningún evento que resulte traumático, o sea, inelaborable psíquicamente. ¿Y qué pasa cuando ocurren dichos eventos? Cuando el niño o la niña es víctima de algún tipo de violencia. Y más aún, ¿qué pasa cuando el autor de dicha violencia es precisamente la figura que debería ser la fuente de amor y protección? La culpa como consecuencia del trauma, Sándor Ferenczi. En un desagradable artículo de 1906, Carl Abraham expuso su hipótesis de que algunos niños experimentan culpa después de haber sido víctimas de un trauma sexual debido a que de manera inconsciente han buscado ser abusados. Se pregunta por qué algunos niños resisten al suceso y otros se someten pasivamente a él, y también por qué después del suceso algunos acuden a sus padres buscando protección, mientras que otros, invadidos por la culpa, ocultan lo ocurrido. La respuesta de Abraham es esta. El placer sexual experimentado por el niño determina que hable o no del suceso y que sienta o no sienta culpa. Como la expectativa de obtener placer provoca la tentación, el niño que ha provocado al adulto sentirá culpa por haber sucumbido a algo prohibido, mientras que el niño que no ha provocado el suceso, movido por su propio deseo de obtener placer, podrá hablar de lo ocurrido y no sentirá culpa.
Esto no puede resultar menos que sorprendente. El título del aberrante artículo lo dice todo: la experimentación de traumas sexuales como una forma de actividad sexual. Y la justificación de su hipótesis toma como base el descubrimiento freudiano de la sexualidad infantil. Pero Abraham peca por omisión al no considerar el abismo existente entre la sexualidad adulta y la sexualidad infantil. Existe, sin embargo, un famoso artículo de un famoso psicoanalista, a quien se intentó censurar en su tiempo por ir en contra de los preceptos del psicoanálisis, que efectivamente señala la diferencia entre la sexualidad adulta y la de los niños. Me refiero a Sándor Ferenczi y su confusión de lenguas entre los adultos y el niño de 1932. El artículo de Abraham que recién citamos es fiel prueba de la tesis de Ferenczi. Abraham, al igual que quienes cometen actos de uso sexual en contra de niños, confunden la necesidad de ternura que el niño expresa con su propio deseo sexual, perverso. Revisemos las ideas de Ferenczi y veamos a qué me refiero. En su confusión de lenguas dice, y abro cita: un modo típico en que las seducciones incestuosas ocurren es el siguiente. Un adulto y un niño se aman mutuamente, y el niño alberga la fantasía juguetona de tomar el rol de madre del adulto. Este juego puede asumir formas eróticas, pero permanece, sin embargo, en el nivel de la ternura. No es así, en cambio, con adultos patológicos, especialmente si estos han sido perturbados en su equilibrio y autocontrol por algún infortunio o por el uso de drogas tóxicas. Ellos confunden el juego del niño con los deseos de una persona sexualmente madura. Cierro cita. Los niños que sufren dichos ataques son incapaces de protestar debido a que su poco consolidado psiquismo hace que se sientan indefensos frente a la autoridad del poderoso adulto. Cuando son invadidos por un grado considerable de ansiedad, nos dice Ferenczi, se someten a la voluntad del agresor a la manera de un autómata y sucumben al mecanismo de identificación con el agresor. Así, a través de esta identificación o introyección, el agresor, o sea, el suceso traumático como tal, cesa de existir en la realidad externa y pasa a formar parte del mundo interno, sucumbe a la represión y de esta manera puede mantenerse la situación previa de ternura. El cambio más importante, continúa el autor, es la introyección por parte del niño de los sentimientos de culpa del adulto. El niño queda escindido, o más bien, la huella del suceso traumático queda incrustada en él como un tumor maligno inaccesible a la elaboración psíquica, pero sus efectos sí que se hacen presentes. El niño se siente inocente y culpable a la vez y pierde confianza en el testimonio de sus propios sentidos. El resultado es un estado de caos y confusión. Podemos ver entonces que el niño no provoca ni seduce sexualmente al adulto, sencillamente por su condición de inmadurez psicosexual. Es el adulto, especialmente el adulto perverso, el que confunde la ternura con deseo sexual pasional. Y podríamos decir adulto entre comillas, porque sabemos que dichos adultos son en gran medida infantiles en su propia constitución sexual. La culpa introyectada por el infante es, pues, esa misma culpa que el agresor niega argumentando, como lo hace Abraham, una conducta sexualmente provocativa por parte de la víctima. La violencia de los padres hacia sus hijos. Cecilia Moise nos dice que el carácter específico de la violencia es un intento de irrupción y de forzamiento en la voluntad del otro. En el contexto en que nos encontramos ahora, yo quitaré algunas palabras de esa afirmación y diría que la violencia representa una irrupción y un forzamiento en la voluntad del otro, pues ese otro del que hablamos no es un ser que tenga los recursos físicos ni psíquicos para lograr que el acto violento quede en un intento. Además, yo preguntaría si el hecho de privar al infante en el ámbito de sus necesidades básicas, tanto materiales como emocionales, no es también una forma de violencia. Si bien acabamos de hablar de violencia sexual, ahora ampliaremos nuestro foco y pensaremos en violencias de todo tipo, desde golpes y humillaciones hasta castigos que implican negar el derecho al alimento y a un techo para protegerse de la intemperie. Y a esto podemos agregarle que, en México, la cultura del machismo condena a las mujeres, desde el principio de sus vidas, a someterse a la voluntad del hombre. Y por otro lado, el hombre es un marica o es débil si se permite expresar sus emociones de tristeza o ternura, por ejemplo. Y que no nos confunda que gran parte de quienes tenemos acceso a la educación superior hemos dejado atrás muchos de esos prejuicios, y tampoco el hecho de que la ideología de género o el feminismo luchen por eliminarlos, porque la gran mayoría de los habitantes de este país siguen viviendo en condiciones de inaccesibilidad a la educación y carencias económicas enormes, y por lo tanto sigue expuesta a violencias como las que acabo de describir. Y más aún, dicha violencia para nada es exclusiva de las clases económicas medias y bajas. Pero volvamos a nuestro tema. Un acto de violencia sobre un infante, entonces, ¿qué consecuencias tiene sobre su vida emocional? Conocemos bien el modelo económico del trauma propuesto por Freud.
El suceso traumático rompe la barrera de estímulos y provoca cantidades de excitación desbordantes que invaden el psiquismo, obligando al aparato mental a regresar a modos más primitivos de reacción. Vemos aquí de nuevo el énfasis en lo intrapsíquico. Pero el trauma es mucho más que una perturbación de la economía libidinal, y más aún, el factor patógeno más importante no es ese, sino otro, la relación que se tiene con el perpetrador del suceso violento. Abro cita. El elemento más patógeno es el hecho de ser maltratado o abusado por la persona de la que uno necesita precisamente protección y cuidado. Cierro cita, esto es de Werner Boller. Lo más devastador para una víctima de violencia es, pues, que sean sus propios padres quienes cometen semejantes actos. Y lo que sucede es que el objeto parental falla como mediador empático entre el self y el entorno, y la confianza en la presencia continua de objetos buenos y la expectativa de empatía humana es destruida. Si empleamos la terminología de Kohut, podemos decir que se rompe el lazo empático con el self-object que da con cohesión al self, resultando esto en una pérdida de esa cohesión, o sea, en profundos sentimientos de minusvalía, vergüenza, culpa, depresión, etc. Al ser invadido por la voluntad del otro, su propia voluntad, su deseo o su necesidad, se esfuma y el niño pierde nada menos que su humanidad y la confianza en la humanidad del otro en cuanto objeto que valida la propia subjetividad. Los actos violentos cometidos por los padres contra sus hijos son, en resumen, deshumanizantes, desubjetivantes, en la medida en que quienes deberían proveer las condiciones materiales para la supervivencia física y un medio empático para la supervivencia psíquica son los mismos que mediante actos de abuso y o privación arrasan con el derecho del niño a existir como un centro independiente de iniciativa, de deseos, anhelos y necesidades. La dimensión relacional de la culpa. Despojado en gran medida de su subjetividad, ¿cómo podría el niño sentirse culpable de dar satisfacción a un supuesto deseo prohibido, sea este sexual o agresivo, si en principio es este deseo y la voluntad de realizarlo lo que le es negado? La culpa debe provenir de alguna otra parte. Regresamos a la afirmación de Freud de que el carácter del yo es una sedimentación de las investiduras de objeto resignado. El superyo tiene ese mismo destino y por lo tanto la culpa, que se entiende como la angustia del yo frente al superyo, representa en un principio la angustia de un sujeto frente a otro sujeto. Y si bien cierto grado de agresión es necesario para el proceso de estructuración psíquica, el hecho de que esa agresión se convierta en violencia llevaría a la sedimentación de un superyo y a una instancia ideal sumamente crueles, que atormentarían la existencia del individuo al tener como precursor principal una relación con un progenitor que arrasa con la propia voluntad y reduce a nada las propias necesidades emocionales. Así, la culpa sería la heredera de una historia de frivolidad y desprecio. Si nos preguntamos por los motivos que tiene un padre para cometer actos de violencia en contra de sus propios hijos, quizá no encontremos una respuesta definitiva. Hablábamos antes de adultos perversos, y me parece que lo esencial de esta denominación es descrito a la perfección por Maruco. Y abro cita. Toda vez que el niño se encuentra en la posición de denunciar la incompletud, castración de los progenitores, será susceptible de despertar el odio proveniente de la función narcisista parental. Ante la imposibilidad del aparato psíquico de reconocer y tolerar ese odio, se pondría en marcha un mecanismo de desmentida tendiente a asegurar la sobrevida del niño o del ideal parental. Cierro cita. El supuesto anudamiento de la pulsión de muerte en el superyo, continúa Maruco, es en realidad una fachada que encubre una identificación en el yo del sadismo del objeto. Ello a modo de una identificación de apariencia masoquista en que la culpa, el sentimiento inconsciente de culpa, nos dice el autor, conllevaría la descalificación del sujeto, la disminución de la autoestima y el desfallecimiento de la pulsión de vida. La culpa, pues, si bien es un fenómeno intrapsíquico, interestructural, es en el fondo un fenómeno relacional. La culpa en la relación terapéutica. Hemos visto con Maruco que lo que Freud atribuía a la pulsión de muerte proviene en realidad de una relación con un objeto sádico. En este sentido, la famosa reacción terapéutica negativa no puede ser entendida como una manifestación de la pulsión de muerte, sino como la actualización en la relación transferencia contra transferencia de un intento fallido por constituirse como sujeto. Y si lo que se buscaba en épocas tempranas de la vida era una relación asimétrica pero sincera, de validación mutua, no podemos perpetuar, en el consultorio, el ambiente infantil de violencia y privación con una actitud de frívola y superficial neutralidad y deshonestidad hacia nuestros pacientes. Aquí nos remitiremos de nuevo a Ferenczi, pues fue él quien antes que nadie señaló la importancia de que el analista, frente a su paciente traumatizado, promueva un ambiente de confianza a través del reconocimiento de los propios errores, la honestidad y la aceptación de las críticas del paciente que apuntan a nuestra propia contribución a su sufrimiento.
Cuando un paciente, por ejemplo, nos acusa de frívolos diciendo que no parece importarnos nada de lo que él necesita y que parecemos ver solamente por nuestros propios intereses, responder con una interpretación que apunte a la repetición de una relación del pasado, como sería decirle, por ejemplo, ¿estás sintiendo que yo me comporto como tu mamá cuando eras más pequeño?, no haría más que legitimar los reclamos del paciente. Una acusación de ese tipo puede herir nuestro narcisismo, y al ofrecer una interpretación del tipo que acabo de describir, culpabilizaríamos, otra vez, al paciente, pues estaríamos aduciendo que es ser el responsable de nuestra frivolidad al distorsionar la relación con nosotros, confundiendo el pasado con el presente. Nada más retraumatizante. En Donna Orange, la identificación con el agresor de la que habla Ferenczi se refiere a pacientes que están convencidos de que, puesto que otros los han rechazado, no pertenecen a la comunidad humana. Si nosotros interpretamos en función de la repetición del pasado, dejando de lado la contribución de nuestra subjetividad a la relación terapéutica, comunicaremos que, efectivamente, el paciente no merece humanidad y nos convertiremos en un nuevo agresor. ¿Y qué sucede con la culpa del terapeuta? No es raro que una persona que ha sufrido violencia en grado considerable provoque sentimientos de culpabilidad en su terapeuta, sentimientos que suelen ser contrarrestados con fantasías de rescatar al paciente y aliviar su sufrimiento. Lo que quiero enfatizar aquí es mi creencia de que esta culpa del terapeuta puede ser puesta en conexión con aquella culpa que el agresor del infante proyectó en su víctima, como si frente al paciente uno pudiera conectarse con ese agresor introyectado. En este sentido, en lugar de recurrir rápidamente a la interpretación para deshacerse de sus sentimientos, el terapeuta debería ser capaz de tolerarlos y preguntarse de qué manera ha contribuido a que se instale de nuevo la relación víctima-victimario. Deberá estar dispuesto a reconocer que se ha equivocado y admitirlo con una actitud de honestidad y confianza hacia el paciente. Esto marcará un contraste con las situaciones tempranas de violencia y restituirá a la persona que consulta su derecho a la humanidad. ¿Por qué la culpa? Antes de concluir, unas palabras más sobre la culpa. Si ve la influencia de la relación con el otro como origen de las estructuras psíquicas, fue puesta en primer plano por la Escuela Kleiniana de Relaciones Objetales y por la llamada Escuela Intermedia, Feuerbach principalmente, ello estaba presente desde Freud. Sin embargo, el maestro, después de la Gran Guerra y en los albores de la catástrofe nazi, se inclinó a ver en la naturaleza del hombre una fuerza destructiva contra la que poco podía hacerse, la pulsión de muerte, y su instalación en el superyo determinaría la fuerza del sentimiento de culpa. Harvey Peskin ha señalado que después del malestar en la cultura de 1930, el amor quedó reducido para Freud a un disuasorio contra la agresión del otro. Así, el temor a la pérdida del amor del superyo, la última mudanza de la angustia que Freud expone en Inhibición, Síntoma y Angustia, movería al sujeto a someterse al otro para evitar el castigo, y el autorreproche que suele acompañar la culpa se serviría para apaciguar la amenaza de dicho castigo. Lo que no fue tomado en cuenta por Freud y por el psicoanálisis, continúa Peskin, es la profunda deshumanización de la que fueron víctimas muchísimas personas. Entonces, abro cita, hemos llamado a esta responsabilidad, la de oponerse a la deshumanización, culpa humanizadora o culpa de vida, que empodera las pulsiones de vida para luchar en contra de las pulsiones agresivas que Freud vinculó a lo que es llamado aquí una culpa civilizadora o culpa de muerte, que busca acomodación al poder para la supervivencia y el orden de las sociedades civilizadas. Cierro cita. Asumamos, pues, nuestro papel como promotores de la culpa de vida. Y a la pregunta de Freud, ¿por qué la guerra?, yo respondería con otra pregunta que es más una respuesta. ¿Por qué la culpa? Gracias. Muchas gracias, Francisco. Muy buen trabajo, con una revisión bibliográfica muy amplia que nos ayuda a entender el por qué se genera esta culpa con respecto a la violencia hacia los hijos y, bueno, todos los temas implicados y las reflexiones que haces que me parecen muy interesantes y que yo creo van a suscitar también cuestionamientos por parte de nuestro público. Pues con el trabajo de Francisco damos por terminada las ponencias y vamos a leer algunos de los comentarios que nos han enviado aquí por el chat. Ay, ya se me fueron algunos. Felicidades de parte de Ruth Axelrod. Interesante, los trabajos los felicitan a los tres.
Hay una persona que pregunta cuáles son los trastornos de personalidad que se desarrollan de parte de Rosa, no dice el apellido, cuáles son los trastornos de personalidad que se desarrollan con la lactancia prolongada. Si fuera así, ¿por qué la OMS no lo advierte? Por el contrario, recomienda la lactancia. ¿Mande? ¿Alguien dijo algo? Ok. No sé, ¿alguien quiere responder esta pregunta? Ya sea Paco, Marce, Sofi. De Alex Trejo, excelente propuesta, Marcela, felicidades. Ruth, felicidades a Francisco, Sofi y Marcela por el acercamiento teórico a un tema tan difícil y tan mítico. ¿Cómo podemos los psicoterapeutas apoyar elecciones parentales con límites sanos, incluyendo la culpa por el deseo, pero la imposibilidad de realizarlo? María Ángela González, interesante, los felicitan a los tres. De Fernando Peralta, espectacular Javier. Gaby Vázquez, gracias, excelente trabajo Francisco. De Margarita Ortega, Mara Covarrubias para todos, felicidades Francisco, es un excelente trabajo. Interesante trabajo, Francisco. Excelentes trabajos de Connie Ortiz, los tres muy buenos trabajos. Stephanie Martínez, felicidades, Francisco. Jessica Mezquita, felicidades a los tres, muy buenos trabajos los tres. Alguien pide la bibliografía de Abraham. ¿Alguno de ustedes vio una bibliografía de Abraham? Si la pueden compartir. La escribo ahí en el chat para que se quede. Ok, ajá. Muy interesante, gracias y felicidades a los tres. ¿Podrían compartir la bibliografía utilizada? Esto va para los tres. Aurora, los felicito a los tres por excelentes trabajos de gran calidad. Paco, me ha parecido completa la revisión que realizas, poniéndole el frente de la discusión, considerar los temas en relación a la destructividad consciente o inconsciente que sí se da en las relaciones de los padres con sus hijos. Excelentes trabajos. De Alex Trejo, extraordinario trabajo, Francisco, felicidades. De Rocío Recendis, felicidades, gracias por compartir. ¿Dónde podemos consultar sus artículos? ¿Dónde se podría hacer? Yo creo que estos trabajos podrían quedar en la página, o en la página del CEP o en la revista, ¿no? La revista virtual que se podrían compartir ahí. ¿Qué libros podrían recomendar a los padres que tienen problemas de agresividad y control excesivo con su hijo adolescente desafiante? ¿Alguien quiere contestar? ¿Marce? A ver, ok, Sí. Marce. La situación acá con este tipo de cosas es que la violencia que se da entre padres e hijos es, digamos, única, ¿no? A lo mejor las temáticas pueden ser similares, ¿no? Que si mi hijo es desafiante y yo a lo mejor me gustaría tener más control. Podría ser un tema en general, ¿no? Pero yo creo que sería mucho más fructífero poder acercarse a algún profesional, ¿no? A algún psicoterapeuta que pudiera dar una orientación de parentalidad en este aspecto, ¿no? Como para que sea algo mucho más personalizado, porque en ocasiones uno puede leer una cosa, alguna técnica muy específica y bueno, pues de aquí a que funcione, pues igual y sí, pero probablemente no, ¿no? Es algo que yo recomendaría. Ok. ¿Alguien tiene otra
otro comentario, otra respuesta a esta pregunta. Hay muchísimas felicitaciones, reconocimiento a los 3 trabajos. Victoria Williams, felicidades a todos, gracias por estas jornadas enriquecedoras. De Jenny, excelente trabajo. Rafael, felicidades, excelente información. Hay manera de acceder al texto de lo que se habló hoy. Otra vez la pregunta. Excelentes trabajos los 3, los felicito mucho. ¿Podría compartir su trabajo por mail, Francisco? Sí, claro que sí. Si me dejan su mail aquí en el chat, Ok, a por quienes favor, estén si anotan. interesados, Ajá, y se los mando. ok. Aquí pone, bueno, esto es una cita tuya, Paco, de la cita de Karl Abraham. De Tere Robles, interesante trabajo, Francisco, felicidades, excelente trabajo, Francisco. Vaya que hay demasiado que reflexionar sobre el tema de la culpa. El trabajo de Francisco me hizo conectar con un paciente, un niño de 8 años que sufrió una experiencia de abandono importante en sus primeros años de vida. Supervisaba justo ayer mis sentimientos contratransferenciales de culpa. Me encantaría releer tu trabajo o consultar la bibliografía utilizada. Muchas gracias. Si la puedes compartir, Francisco, tal vez en el chat. ¿Podrían compartir la bibliografía también de la primera ponencia, Sofi? Sí, ahorita la pongo también ahí toda. Ok. También el Sofi, trabajo de Marce, ¿no? Que los 3 se vayan a todos los mails. exactamente. O sea, sí, sí, hay 59 nuevos mensajes. O sea, sí tienen que revisarlos. Más o menos he ido leyendo los más relevantes, pero bueno, todos son importantes. Mm, Marce, ¿pudieras ampliar el tema de la lactancia prolongada? Si quieres hacer un breve comentario. Sí, sí, claro. Eh, bueno, casi muchos de estas consideraciones que se han llegado a hacer, ¿no? O líneas de pensamiento que se han llegado a dar en relación a este tipo de cosas, la mayoría yo los veo un poco como contestaciones de situaciones previas, ¿no? Como estas en algún punto, ¿no? Como que la lactancia dejó de ser, digamos, una parte muy importante, ¿no? Se daba mucho esta cuestión de, que si el cuerpo, de mi cuerpo como madre va a cambiar de alguna manera, y yo no quiero, entonces se recurría mucho a las fórmulas, ¿no? La cuestión no es tanto si es de pecho o es de fórmula, ¿no? Es una cuestión de la conexión que se da entre la mamá y el hijo, ¿no? Incluso si alguien más tiene que estar ahí, por situaciones específicas, la mamá no pudo cuidar al niño, es una abuelita, una tía, el papá, quien sea, es la conexión que se tiene, ¿no? La disposición que se tiene hacia los niños, lo que les beneficia esto en una parte emocional. Claro está la parte alimenticia que si lo ponemos de una manera como muy estricta, pues podría también ser de manera natural o de manera artificial, llamémosle con una fórmula, pero esta cuestión de poder, de alargarlo, ¿no? Porque se puede, vamos a alargar este periodo de lactancia, el problema es que hay una parte que se tiene que satisfacer en función de las necesidades, digamos, de nutrición, eh, llamémosle biológicas, y de nutrición en relación a la relación que se tiene con el hijo, ¿no? Pero esto no tiene que ser como una satisfacción, digamos, constante, ¿no? O sea, es una parte del desarrollo que cumple, digamos, su función hasta ciertas etapas de desarrollo, ¿no? Incluso, pues también hay algunas madres que sus tiempos son un poco más recortados
la posibilidad de la producción de leche, pero cuando ya se vuelve una situación que está ahí nada más porque yo quiero como sobrecompensar a mi hijo, o que es la única manera en la que yo me siento conectada con él, o que creo que si entre más leche yo le dé, es como él mejor se va a sentir, mientras yo prolongue la lactancia, él mejor va a estar, pues es el pensamiento de entre más cosas buenas le des a cualquier persona, pues mejor va a resultar, pero las cosas no son así, tienen que tener una medida apropiada al desarrollo, ¿no? Aparte de que también está la parte de que se tiene que, ahora sí que el niño adentrar a empezar a comer otras cosas de otras maneras, y que también ayuda a su desarrollo de manera motriz, cognitiva y emocional también con la madre. Ok, Marce, yo creo que con esto queda respondida la pregunta. Muchas gracias. Miren, yo creo que quedan registrados los correos para que ustedes tres revisen, y si hay que dejar bibliografía o que lean las felicitaciones, para que no nos llevemos más tiempo en ello. Las preguntas ya se las he generado y ya han contestado algunas. Quería tomar estos minutos que quedan para terminar la mesa para hacer una breve plática informativa que no nos va a llevar más de 10 minutos. Está aquí Aurora Romano, que también es coordinadora de la maestría de psicoterapia general, y los queríamos invitar a, les queríamos comentar sobre el programa de la maestría en psicoterapia general, porque ahorita pues las inscripciones están abiertas. Iniciamos el 1 de septiembre y queremos aprovechar que hay gente aquí para ver si se interesan y tienen algunas dudas con respecto o que les interesara informarse. Con muchísimo gusto se las responderemos. Esta maestría consta de 3 años, son 6 semestres. Es una maestría de corte de orientación psicoanalítica, y aunque vemos básicamente Sigmund Freud, se revisan autores también post-freudianos, contemporáneos. Es un programa muy amplio que consta de 6 ejes, 6 ejes que son 6 materias que son psicopatología, que son materias seriadas todos los 6 semestres, teoría de la técnica en psicoterapia, teorías psicodinámicas contemporáneas, estructuración psíquica y desarrollo. ¿Qué otra me falta? Seminario de investigación clínica, que se convierte en seminario de tesis en el último semestre para que puedan salir ya con su tesis prácticamente terminada y se puedan graduar a la brevedad posible. Tenemos una plantilla de maestros excelentes, sumamente bien preparados, psicoanalistas, que están dispuestos a impartir generosamente sus conocimientos. Aurora, ¿quisieras tú comentar algo? Bueno, puedo decir que es una maestría muy completa, igual que estás diciendo tú, que tenemos supervisión desde el primer semestre, ¿no? Se les da la oportunidad de trabajar en conjunto con el Centro de Ayuda a la Comunidad, que ofrece pacientes desde el primer semestre con la condición de tener que supervisarse en el grupo. Y entonces lo rico es de que desde un principio se les estimula para que empiecen a trabajar de manera clínica, y esto hace que todo lo que van aprendiendo en los seminarios teóricos se vaya llevando a la práctica, siempre con una supervisión muy cercana, tanto en su supervisión personal o grupal dentro del Centro de Ayuda a la Comunidad, como en su supervisión grupal de los seminarios que se ofrecen. Y esto hace que la maestría pues vaya aterrizando mucho los conocimientos hacia la clínica. Creo que somos una maestría muy actual, muy
muy de punta, con un nivel académico bastante alto, y entonces, bueno, pues el que se anime, pues es buen momento. Ahorita estamos en tiempo para que se inscriban y, bueno, pues estamos a la orden a quien nos contacte para poderles informar más o aclararles sus dudas. Gracias, Aurora. Y Sofi, Francisco y Marce, ¿quisieran decir algo en relación a la maestría para que comenten cómo se han sentido, cuál fue su experiencia, ya que les falta solamente un semestre? Pues muy bien, la verdad, pues un poco como dijo Aurora, la verdad es que es súper completa porque tiene mucho la teoría que es esencial y también como las supervisiones grupales que se hacen, te da como estas herramientas en la práctica y también pues, que tiene como el beneficio de poder entrar al SEAC. Ajá, perfecto. Y Paco, Marce. sí, si están interesados, prepárense para una buena chinga, porque sí es leer un montón de cosas, además de los pacientes, además de las supervisiones, y además de lo que nos dejan leer de los seminarios. Sí. El compromiso es con uno mismo, y si uno tiene dudas con algún paciente, el supervisor te dice, mira, revísate este libro. Entonces ya es más carga todavía además de lo de los seminarios, ¿no? Pero vale completamente la pena, de verdad, vale completamente la pena. Bueno, aquí estoy viendo varias preguntas de gente interesada. ¿Les parece si les damos, Aurora, tu correo y mi correo para que nos escriban directamente y personalizamos la información? Claro, ¿sabes qué? Más quería agregar que a mí me pareció muy emocionante escuchar a los alumnos en esta ocasión, porque tuve chance de darles clase al principio de su maestría, y ahora que escuché sus trabajos me quedaba pensando de veras que sí, como dice Paco, sí es fuerte la carga, sí hay que estudiar mucho, pero se nota cómo se van formando los alumnos. Entonces, para muestra basta un botón, nada más ver la calidad de los trabajos que han presentado hoy, de lo que la maestría ayuda a formar a los alumnos. Y claro que sí, le damos nuestro correo, pero bueno, eso quería decir. Es la mejor recomendación, ¿no? Ahora sí que los alumnos y cómo se han ido desarrollando y formando a lo largo de estos intensos 6 semestres, ¿no? De trabajo. Bueno, mi correo es teredelbosque@yahoo.com.mx. Aurora, ¿el tuyo? Sí, el mío me pueden contactar en Aurora, FASJA22 @gmail.com. Lo voy a repetir. Aurora, F de Fernando, A de Antonio, S de Samuel, J de Jaime, A22 @gmail.com. Ok, bueno, yo creo que eso sería todo. Si tienen algo más que agregar nuestros ponentes, nada más me queda felicitarlos ampliamente. Sabemos el esfuerzo que implica preparar estos trabajos, ¿no? Se tuvieron que poner a estudiar, a integrar, a informarse y bueno, es trabajo no solamente de este semestre, sino a lo largo de toda su preparación durante estos años de la maestría y se pudo ver. Los felicitamos muchísimo y bueno, pues sigan hasta el último semestre esforzándose y que hagan un muy buen cierre y final de la maestría. Pues eso sería todo. Les agradecemos mucho a todos los asistentes. Seguramente se cumplieron las expectativas porque hay pues muy buenos comentarios y pues ojalá y se animen algunos de ustedes a cursar la maestría con nosotros. Buenas tardes. Gracias.